Bien, vamos a hablar de los músculos que intervienen en la articulación glenohumeral, que son varios. Vamos a empezar por el primer músculo, que es el deltoides. Es un músculo que para estudiarlo biomecánicamente lo tenemos que dividir en tres fascículos o en tres porciones. Lo vamos a dividir en deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior. Deltoides anterior, que tiene su origen, fíjense, en el tercio externo de la clavícula, el deltoides medio, que tiene su origen bien en la espina, en el vértice de la espina, y el deltoides posterior, que nace en toda la raíz de la escápula, casi todo a lo largo. Es un músculo que tiene, obviamente, como lo estamos viendo, tiene más protagonismo en las actividades posteriores que en las actividades anteriores. Acá vemos entonces deltoides anterior, deltoides medio y deltoides posterior. Fíjense el volumen del deltoides posterior, por el cual este músculo tiene más acción en todas las actividades que sean hacia atrás del cuerpo que hacia adelante del cuerpo. Entonces dijimos que se divide en tres porciones o en tres fascículos, ¿bien? La porción anterior tiene su origen en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, como lo habíamos visto en la imagen, y se va a insertar, obviamente que las tres porciones se van a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero, o sea, en la B deltoidea. Si vamos para atrás, estamos hablando de este músculo, ¿bien? Que está en la cara anterior del hombro, del muñón del hombro, ¿bien? Vamos a decir que las acciones que tiene este músculo son cuatro. La primera acción, obviamente, es flexor como motor primario. La segunda acción es la de flexión horizontal, también como motor primario. Y tiene dos acciones más, es abductor accesorio, abductor accesorio, y a su vez también es rotador interno de la articulación del hombro de manera accesoria. Entonces tiene dos acciones como motor primario, que es la de flexión y la de flexión horizontal, y dos acciones como accesorio, que es la de abducir y rotar internamente la articulación del hombro. El deltoides medio, o la porción media del deltoides, fascículo medio, tiene su origen en la superficie superior del acromion y va a la tuberosidad deltoidea del húmero. Si vamos de nuevo para atrás, vemos que este deltoides medio, bien, este deltoides medio que tiene esta dirección, bien vertical, no tiene más posibilidad que hacer una sola acción. ¿Cuál es la acción entonces del deltoides medio? Es abductor del hombro como motor primario. Bien, ya vamos a ver que lo ayuda el músculo supraespinoso, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la porción posterior, que dijimos que es el fascículo más voluminoso del deltoides, nace en todo el borde posterior de la espina de la escápula y se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero, en la B deltoidea. Este músculo entonces tiene acciones en común con el deltoides anterior y acciones antagónicas con el deltoides anterior y acciones sinérgicas con el mismo. ¿Bien? ¿Está? Las acciones sinérgicas, obviamente, que son las acciones en común que hacen estos dos músculos. Entonces, el deltoides posterior es extensor del hombro, motor primario, no lo va a hacer solo, ¿no? Va a haber otros músculos más que lo hagan. Extensión horizontal del hombro también como motor primario. Es abductor del hombro accesoriamente, igual que el deltoides anterior, es abductor accesorio, y es rotador externo del hombro. Entonces fíjense que tiene una acción en común el deltoides anterior con el deltoides posterior, que es la abducción. Por lo cual vamos a describir de que estos dos músculos, cuando se realice el gesto de separar el brazo del cuerpo, de abducir el brazo, ¿bien? Y sobre todo cuando haya que hacerlo muchas veces o con una carga, un peso elevado, van a entrar en juego también estos músculos sinergistas concurrentes. Entonces,
En el movimiento de abducción del hombro, vamos a decir que el deltoides anterior y el deltoides posterior son sinergistas concurrentes, ¿tá? Que sería la acción común que realizan entre ellos, ayudándolo a ¿quién? Al agonista. El agonista es el deltoides medio. Para ser sinergista concurrente, tiene que dejar de hacer o neutralizar acciones antagónicas entre ellos. Bueno, ¿cuáles son las acciones antagónicas que neutralizan? El deltoides anterior no flexiona, el deltoides posterior no extiende. El deltoides anterior no flexiona horizontal, el deltoides posterior no extiende horizontal, el deltoides anterior no rota internamente y el deltoides posterior no rota externamente. De esta manera se convierten los tres fascículos en abductores y auxilian al deltoides medio en su ejecución. El segundo músculo que vamos a ver es el supraespinoso, es un músculo corto, es un músculo que tiene poco recorrido, tiene una inserción, una palanca muy corta. Fíjense que su origen es la fosa supraespinosa, su origen es la fosa supraespinosa, acá vemos el origen, fosa supraespinosa, y su inserción es en la parte superior del troquíter. ¿Bien? Es un músculo que se decía, y Capanchi en algunas ediciones así lo describe, como un músculo starter, como un músculo iniciador de la abducción del hombro, de la abducción del hombro. Y era un músculo que se decía que actuaba en los primeros 15 grados de abducción y luego seguía el deltoides. Bueno, después estudios comprobaron de que tanto el supraespinoso como el deltoides actúan desde el inicio del movimiento y actúan hasta el final del movimiento. Por lo cual, es un músculo que es abductor del hombro, ¿bien? No le permite por sí solo completar el rango de movimiento, obviamente, porque es un músculo que tiene una palanca extremadamente corta, va a necesitar del deltoides para poder realizar la abducción completa, y a su vez realiza accesoriamente la extensión horizontal. Ahora es un músculo muy importante porque fíjense que va de adentro hacia afuera y al insertarse en la parte superior del troquíter, coapta la cabeza humeral a la glena, por lo cual hace de que ante cualquier movimiento del hombro, esta cabeza humeral trabaje centrada. No solamente es el único coaptador, ya vamos a ver que hay otros músculos que también son coaptadores, pero no son coaptadores puros como es el supraespinoso. ¿Bien? También vamos a decir que muchas veces el supraespinoso se termina degenerando por el excesivo uso del brazo por encima de los 90 grados, por lo cual no es raro que después de los 45 o 50 años este músculo se pueda terminar rompiendo, degenerando inicialmente, inflamando, degenerándose, rupturas parciales, tendinosis y puede romperse completamente. Eso no es una indicación precisa de que sí o sí sea quirúrgico la ruptura del supraespinoso, porque ya vamos a ver que hay otros músculos que pueden cumplir esa función coaptadora de la cabeza humeral sobre la glena, sobre la cavidad glenoidea, que pueden reemplazar al supraespinoso. Dorsal ancho, músculo extremadamente potente, puede generar mucho torque. ¿Por qué? Porque tiene su origen en el tronco. Y fíjense que tiene la fascia toracolumbar que le da un anclaje importante para que este músculo pueda ejercer una potencia muy importante. ¿Bien? Es un músculo que se origina entonces en la apófisis espinosa de las 6 vértebras dorsales, todas las lumbares, sacro, cresta ilíaca, 3 o 4 últimas costillas, y se va a insertar en el fondo de la corredera bicipital. Fíjense el origen amplio que tiene y la inserción pequeña que tiene. Por lo cual, es un músculo que al tener un origen amplio y su origen ser en el tronco, puede generar un torque y puede generar una fuerza bastante importante.
las acciones de este músculo dorsal ancho. Bien, obviamente que este músculo es extensor del hombro, motor primario. Obviamente que al ser un músculo tan potente y es motor primario en todas las acciones que haga. También es extensor horizontal, motor primario. Es aductor como motor primario, es un potente aductor y es un potente rotador interno del hombro. Entonces tiene 4 acciones principales, 4 acciones como motor primario. ¿tá? Y recordemos un poquito, el motor primario es un músculo que por sí solo puede completar todo el rango de movimiento en contra de la gravedad. ¿Bien? Entonces puede hacer todas estas acciones en contra de la gravedad de rango completo. El redondo mayor. El redondo mayor se considera el secretario del dorsal ancho. Bien, porque tiene las mismas acciones que el dorsal ancho, obviamente, que al ser un músculo mucho más pequeño, en volumen, tener un origen en un hueso que es móvil, que es la escápula, hace de que la potencia de este músculo y la eficacia ante su contracción sea menor. Se origina obviamente en el borde externo axilar de la escápula cerca del ángulo inferior, fíjense su origen, el redondo menor va acá arriba, el redondo mayor acá abajo. Y se va a insertar en el labio interno de la corredera bicipital, bien, cercano al dorsal ancho, por lo cual hace las mismas acciones que el dorsal ancho. Se lo llama el secretario del dorsal ancho. Va a ser extensión como motor primario, va a ser extensión horizontal como accesorio, va a ser aducción como motor primario y va a ser rotador interno también como motor primario. Recuerden que al insertarse, al originarse, al tener su inserción proximal o su origen en la escápula, y la escápula, al ser un hueso móvil, depende de otros músculos para poder generar fuerza. ¿Bien? Depende de los músculos periescapulares que le sostengan la escápula, que le estabilicen la escápula, para que este músculo pueda, a través de un punto fijo, poder traccionar del húmero con potencia. Entonces, a diferencia del dorsal ancho, que no depende prácticamente de ningún músculo para generar fuerza, porque se origina en el tronco y el tronco en general es una estructura estable, este se origina en la escápula, que es una estructura altamente inestable. El infraespinoso. El infraespinoso es un músculo que creo que es el más importante de los rotadores externos del hombro. Fíjense que es un músculo que tiene su origen en 2/3 internos de la fosa infraespinosa. Fíjense que prácticamente toma toda la fosa infraespinosa, el supra estaba acá arriba, en la fosa supraespinosa, esta es la fosa infraespinosa, y se va a insertar en la carilla media del troquíter. ¿Bien? Estamos viendo la escápula por detrás, raíz de la espina del acromion, articulación acromioclavicular, la clavícula vendría aquí adelante. Entonces estamos viendo el hombro por atrás. Entonces la principal acción de este músculo es la rotación externa. Es un rotador externo motor primario, pero a su vez también hace extensión horizontal del hombro como motor primario. Recordemos, es el músculo más potente en la rotación externa del hombro y es el más importante, diría. El redondo menor, fíjense que se origina por encima del redondo mayor, también se origina en la escápula, igual que el infraespinoso, ¿bien? Entonces, tiene su origen en el borde axilar de la escápula, en su parte superior, y se va a insertar en la carilla inferior del troquíter. ¿Bien? Entonces sabemos que el subescapular va adelante, el supraespinoso, el infraespinoso, y cierra el redondo menor, haciendo todo un manto, cubriendo todo un manto, se llama manto sagrado, cubriendo a toda esta cabeza humeral. Entonces es un músculo que también depende, para su accionar, depende de otros músculos porque se origina en un hueso móvil, que es la escápula. Es un músculo entonces que
También es motor primario de la rotación externa, aunque es menos potente que el infraespinoso. Es más importante tender indemne el infraespinoso que el redondo menor. Y es también extensor horizontal del hombro como motor primario. Entonces ya hablamos de los tres motores primarios, de los tres, rotadores externos del hombro. Hablamos del deltoides posterior, pero que lo hacía accesoriamente, y hablamos del infraespinoso y el redondo menor, que lo hacen como motor primario. Entonces acá tenemos lo que acabo de expresar en palabras. Tenemos los tres rotadores externos, el deltoides, la porción posterior, el fascículo posterior, el infra y el redondo menor. Vamos a otro músculo muy profundo, de difícil acceso manualmente, ¿bien? De difícil acceso también para poder abordarlo con una infiltración, con algún tratamiento un poco más invasivo, porque obviamente hay otros planos musculares por encima de este músculo. Es el único músculo que va al troquín de los músculos depresores y coaptadores de la cabeza humeral. Es el único que va al troquín. Todos los demás ya los nombramos. Nombramos al supraespinoso, nombramos al infraespinoso y nombramos al redondo menor. Nos faltaba el subescapular, que es el único del monito rotador que se va a insertar en el troquín. Obviamente que nace en la fosa subescapular del omóplato. Estamos viendo el omóplato por delante. Bien, acá vemos la articulación acromioclavicular. Este músculo tiene acciones antagónicas con el infra y el redondo menor. Entonces, es un músculo que va a hacer rotación interna como motor primario y va a hacer flexión horizontal como accesorio. La acción entonces más importante de este músculo es la rotación interna del hombro. Pasamos al pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo también muy potente que tiene su origen en el tronco, ¿bien? Por lo cual hace de que tenga un punto de origen fijo que le permita generar un torque y una fuerza importante. Por lo cual se divide el pectoral mayor en dos porciones, una porción clavicular y una porción external. La porción clavicular tiene su origen en la parte interna del borde anterior de la clavícula y la porción external tiene su origen en toda la superficie anterior del esternón y cartílagos costales de las 6 o 7 primeras costillas. La inserción es una inserción en común en el labio externo de la corredera bicipital. Veamos entonces el pectoral mayor. Fibras claviculares, fibras más bien de tipo horizontales, y las fibras oblicuas, bien, fíjense, estas fibras que nacen en la clavícula, bien, son las fibras, estas fibras que nacen en la clavícula, son las fibras más bien horizontales del pectoral clavicular. Y estas que nacen en el esternón y en las costillas, que tienen una dirección más bien oblicua, es el pectoral external. Entonces tenemos el pectoral que lo dividimos en dos tipos de fibras. Un pectoral llamado clavicular y un pectoral llamado external. ¿Cuáles son entonces las acciones del pectoral clavicular y el pectoral external? Porque es un músculo que van a tener acciones en común, pero también van a tener alguna acción antagónica entre ellos. Entonces, vamos al clavicular. Es flexor del hombro como motor primario. Es flexor horizontal como motor primario. Es rotador interno del hombro como motor primario. Y es abductor del hombro como accesorio. Vamos a las acciones de la porción external. Es un músculo aductor del hombro. El clavicular es abductor y el external es aductor. Es flexor horizontal, acción en común. Es rotador interno, acción en común. Y es extensor del hombro.
es extensor del hombro cuando partimos de una flexión del hombro previa mayor a los 90 grados, cercana a los 180 grados, ¿bien? Por ejemplo, colgado de una barra, cuando queremos traccionar para subir en la primera fase, ¿bien? Este músculo va a actuar como extensor. Luego va perdiendo protagonismo a medida de que va llegando a los 90 grados y van tomando protagonismo otros músculos, como el dorsal ancho, el deltoides posterior, el redondo mayor, etc. Entonces, la flexión, el clavicular es flexor, el esternal es extensor, el clavicular es flexor horizontal, esa acción son sinérgicos y son sinérgicos en la rotación interna. Entonces podríamos decir que estos músculos son sinergistas concurrentes, estos músculos no, este mismo músculo que tiene dos porciones, estas dos porciones, clavicular y esternal, son sinergistas concurrentes cuando el hombro está realizando el movimiento de rotación interna y cuando está realizando el movimiento de flexión horizontal. Para eso van a dejar de hacer acciones antagónicas entre ellos. ¿Cuáles son las acciones antagónicas que van a dejar de hacer? La porción clavicular va a dejar de flexionar y va a dejar de abducir, y la porción external va a dejar de extender y va a dejar de aducir. ¿Bien? Y de esa manera se comportan como sinergistas concurrentes en esos dos movimientos. Es un músculo que tiene tendencia, según Yanda, al acortamiento, por lo cual es un músculo que habitualmente va a haber que evaluar la longitud del mismo. Para eso tenemos una maniobra, que es esta que estamos viendo arriba, que evalúa, es una maniobra, digamos, global, que evalúa al pectoral mayor, al dorsal ancho y al redondo mayor, ¿bien? Que es acostado en decúbito dorsal, con las rodillas en triple flexión, cadera, rodilla y tobillo en flexión, con la columna lumbar completamente apoyada en el plano. Le pedimos al paciente que lleve los dos brazos con los codos extendidos hacia atrás. ¿Bien? Si los brazos no logran, los miembros superiores no logran apoyarse en el plano como ocurre en esta imagen, seguramente hay un acortamiento de alguno de estos tres músculos. Después tendremos que ir a evaluar directamente al pectoral mayor, si es el dorsal ancho o si es el redondo mayor. También muchas veces con el solo hecho de ver si aparece una hiperlordosis lumbar, podríamos estar pensando de que el dorsal ancho está cortado y está tirando de la fascia toracolumbar, por lo cual me aumenta la lordosis lumbar. Si le está tirando, el paciente dice, me tira mucho adelante en el pecho, me tira acá las costillas, podríamos estar pensando de que el acortado es el pectoral mayor. Bien, pero es una maniobra global que nos dice que alguno de estos tres músculos pudiese estar en acortamiento, con pérdida de longitud. Otra maniobra que también describe los libros, que es para la longitud del pectoral clavicular, esta, a 90 grados de abducción, tendría que apoyar todo el brazo en el plano, y a 145 grados de abducción para las fibras externales, que sería la dirección oblicua de las fibras externales. Si la longitud es normal, debería apoyar todo el brazo en la camilla o en la colchoneta. Entonces ya describimos a todos los músculos que realizan la rotación interna. Y fíjense que tenemos al pectoral mayor y al dorsal ancho, dos músculos muy potentes que tienen su origen en el tronco, y tenemos al deltoides anterior, al subescapular y al redondo mayor, que tienen su origen en la escápula. O sea, tenemos 5 músculos, de los cuales 2 son muy potentes y tienen un origen amplio en un punto fijo que es el tronco. Si comparamos entonces a los rotadores internos en comparación a los rotadores externos en relación a la fuerza, ¿qué vamos a decir? Algo muy obvio. 5 contra 3, factor cuantitativo, ¿tá? Son más en cantidad los rotadores internos que los externos. ¿Bien? Pero también hay un factor
cualitativo. Son músculos de mayor calidad los rotadores internos que los rotadores externos. ¿Por qué? Porque dentro de esos 5 músculos encontramos al pectoral mayor y al dorsal ancho. Por ende, se sabe de que los rotadores internos obviamente tienen más fuerza que los rotadores externos. Bien, básicamente hablamos que va a variar según los deportes, pero habitualmente uno piensa que del 100% de fuerza de estos músculos rotadores internos, los rotadores externos deberían estar entre un 50 y un 75%. Entonces, ¿cuál es la desventaja puntual que tienen los músculos rotadores externos comparativamente con los rotadores internos? Es que los rotadores externos son menos en cantidad, son 3 contra 5, y a su vez los 3 músculos rotadores externos tienen su origen en un punto móvil que es la escápula, por lo cual para su accionar, para poder traccionar y hacer fuerza, dependen de otros músculos. ¿Dependen de quién? Del romboides, del deltoides, del trapecio 2, del serrato mayor, ¿bien? Si esos músculos no están fuertes y no le estabilizan correctamente la escápula, los rotadores externos, el infra, el redondo menor y el deltoides posterior, no pueden hacer fuerza. En cambio, estos músculos, ya el pectoral mayor y el dorsal ancho, que tienen su origen en el tronco, sí están pudiendo hacer una fuerza importante, más allá de que los otros, que tienen su origen en la escápula, no tengan el mismo pico de torque o el mismo pico de fuerza que tienen esos músculos. El coracobraquial es otro músculo también que tiene de difícil acceso manualmente, ¿no? Tiene su origen, es un músculo, como lo vemos acá, vertical, prácticamente vertical, que tiene su origen en la apófisis coracoides. Recuerden que otro músculo que se insertaba en la coracoides era el pectoral menor, y su inserción va a ir a la superficie anterointerna del húmero. Bien, va de la coracoides al húmero, atraviesa la articulación escapulohumeral o glenohumeral. Es un músculo que tiene dos acciones. Es flexor del hombro como accesorio, pero sí tiene una acción que es motora primaria, que es la de flexionar horizontalmente el hombro, ¿bien? Como motor primario. Recordemos que la flexión horizontal era la abducción de 90 grados previa con flexión, o sea, llevando el brazo hacia la línea media por delante. Es un músculo entonces que al hacer esa acción, bien, al abducir el brazo previamente, al separarlo, bien, se alinean las fibras de este músculo y tiene posibilidad de generar mayor fuerza. Por lo cual dijimos que es flexor horizontal como motor primario. Entonces, combinaciones biomecánicas que no se pueden modificar. Siempre que hay rotación externa del hombro, se acompaña con un movimiento de aducción escapular. Y siempre que hay rotación interna del hombro, se acompaña con un movimiento de abducción o abducción escapular. Y esto no se puede modificar. Estas son combinaciones biomecánicas inalterables en la articulación glenohumeral. Capangi también nos habla de dos pares sinergistas indispensables para poder generar fuerza en la aducción. Y nos habla del primer par sinergista, si recordamos quién es este músculo que nace en la parte inferior del borde axilar y se va a insertar en el fondo de la corredera bicipital. ¿Quién es? Este músculo, este músculo que estaba diciendo, el que nace en el borde axilar, en el tercio inferior y va a la corredera bicipital. Este músculo que está con el número 2 es el redondo mayor. ¿Bien? ¿Y el redondo mayor de quién depende para poder aducir el húmero? Para poder hacer fuerza en aducción. Depende del romboides, que es este músculo que se originaba en la espinosa de D1 a D5 e iba a insertarse en todo el borde interno vertebral de la escápula
desde abajo de la raíz hasta el vértice. Entonces, el primer par sinergista indispensable para la aducción es el romboide más el redondo mayor. Romboide con el 1, redondo mayor con el 2. El segundo par sinergista, bien, como estamos viendo acá, bien, el 3 y el 4, si pensamos el 3 ¿quién es? Que viene de todas las dorsales, las 6 últimas dorsales, perdón, sacro, cresta ilíaca, borde inferior de la escápula y se dirige hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante para insertarse en el fondo de la corredera vertebral, el dorsal ancho. Bien, para que el dorsal ancho, cuando haga fuerza, cuando se contraiga y quiera aducir el hombro, la tendencia va a ser a luxar la cabeza humeral. ¿Por qué? ¿Cuál es el músculo que no permite que eso ocurra? La porción larga del tríceps, que se va a contraer al unísono, sinérgicamente con el dorsal ancho, y va a impedir que la cabeza humeral descienda y se vaya hacia atrás. Entonces, el segundo par sinergista para la aducción es el dorsal ancho con la porción larga del tríceps braquial. Entonces, ¿cómo queda el cuadro de acciones de la articulación glenohumeral? La flexión, obviamente, tiene 180 grados, ¿bien? Ya habló muy bien el profesor Edibé de los 3 tiempos de la flexión y los 3 tiempos de la abducción, ¿bien? En la flexión tenemos 2 músculos motores primarios, que son el deltoides anterior y el pectoral mayor, la porción clavicular. Y tenemos 2 músculos accesorios, que son el coracobraquial y el bíceps porción larga. En la extensión, que su amplitud es de 40 a 50 grados, ¿bien? En posición de estudio, pero sabemos que hay una extensión relativa que si partimos de una flexión previa de 180, podemos extender el hombro hasta 230 grados, ¿bien? En la extensión tenemos 3 motores primarios, dorsal ancho, redondo mayor y deltoides posterior. Bien, por ende, ya dijimos, la extensión es más fuerte que la flexión. ¿Ayudado por quién? Por el pectoral mayor, la porción external, si estamos arrancando desde una flexión previa de 180 grados y vamos hacia la extensión, el pectoral mayor, porción external, actuaría en esos primeros grados de extensión y luego, obviamente, siguen estos músculos que son los motores primarios. Y la porción larga del tríceps también como accesorio. En el movimiento de abducción, que también dijimos que tiene 180 grados, los 3 tiempos de la abducción, tenemos un músculo motor primario que es el deltoides medio y tenemos el supraespinoso, accesoriamente, coaptándole la cabeza humeral. Tenemos al deltoides anterior y al deltoides posterior en sinergia concurrente, ayudando al deltoides medio, que es el agonista, y tenemos al pectoral mayor, porción clavicular, que hace el movimiento de abducción accesoriamente. En el movimiento de aducción, de aproximación del brazo a la línea media, tenemos los 3 músculos que son motores primarios. ¿Bien? Dorsal ancho, músculo, uno de los más potentes del cuerpo humano, su secretario, el redondo mayor, y el pectoral mayor, la porción external. Y nos queda la rotación interna y la rotación externa. La rotación interna tenemos 5 músculos, de los cuales 4 van a ser motores primarios y 1 accesorio. Tenemos el subescapular, el redondo mayor, el dorsal ancho y el pectoral mayor, las 2 porciones, clavicular y external, y el deltoides anterior como accesorio. En comparación a los rotadores internos, tenemos a los rotadores externos, que son solamente 3, 5 contra 3. De esos 3 tenemos el infraespinoso, que dijimos que de los 3 es el más importante como rotador externo, el redondo menor, en un poquito menos de importancia, y el deltoides posterior, que lo hace con una acción accesoria a la rotación externa. Entonces, vuelvo a repetir, desventaja biomecánica de los rotadores externos en comparación con los rotadores internos. La desventaja biomecánica son 2. Una que tiene que ver con factores cuantitativos. 5 músculos rotadores internos contra 3 rotadores externos.
Y la segunda es un factor cualitativo. Tenemos músculos como el dorsal ancho y el pectoral mayor que se originan en el tronco, por lo cual pueden ejercer una contracción muy potente, comparativamente con los 3 músculos rotadores externos que se originan en la escápula, que es un hueso móvil, y obviamente que para ejercer fuerza dependen sí o sí de los músculos que le van a sostener, le van a estabilizar, le van a fijar la articulación escápulo-torácica, entre ellos el trapecio 2, el romboides y el serrato mayor principalmente. Y los últimos 2 movimientos que nos quedan son la flexión horizontal y la extensión horizontal. Obviamente que la extensión horizontal es más potente que la flexión horizontal. Bien, en la flexión horizontal tenemos al deltoides anterior, al pectoral mayor, las 2 porciones, al coracobraquial, que es la única acción motora primaria del coracobraquial, y el subescapular como accesorio. En la extensión horizontal tenemos el deltoides posterior, el infra, el redondo menor, el dorsal ancho, los cuatro motores primarios, el redondo mayor y el supraespinoso como músculos accesorios de este movimiento. Entonces, recordemos entonces los músculos que coaptan y deprimen la cabeza humeral. El subescapular, el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. Son los 4 músculos del manguito rotador, bien, que uno insertándose en el troquín y los otros 3 en el troquíter, cuando se contraen y por la dirección de sus fibras, que vienen de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba y algunos de adelante hacia atrás y otros de atrás hacia adelante, van a descender la cabeza humeral y la van a coaptar a la cavidad glenoidea.